Los hermanos que se desarrollan durante un mismo embarazo se denominan gemelos. Los hermanos que se desarrollan durante un mismo embarazo se denominan gemelos. Y vamos a tener gemelos disigóticos y gemelos monocigóticos, ¿sí? Gemelos disigóticos y gemelos monocigóticos. Los gemelos disigóticos, ¿sí? Como su nombre lo indica, se van a formar dos cigotos. Los gemelos disigóticos se forman dos cigotos, es decir, va a haber dos óvulos que son fecundados por dos espermatozoides diferentes, ¿sí? Se forman dos cigotos. Por lo tanto, van a tener dos sacos amnióticos, dos corion y dos placentas, ¿sí? Como ven acá. En algunos casos, ¿sí? En algunos casos, la placenta se puede fusionar y tener una sola placenta, ¿sí? Y tener una sola placenta, ¿sí? Solamente en algunos casos. En cambio, ¿sí? Los gemelos monocigóticos, ¿sí? Los gemelos monocigóticos se da cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide y en algún momento del desarrollo se divide, ¿sí? Monocigóticos. Hay un solo cigoto que en algún momento se divide. Como concepto, para entender esto de manera más sencilla, cuanto más tardía es la división, mayor riesgo es. ¿Por qué? Porque más cosas van a compartir, ¿sí? Cuanto más tardía es la división, mayor riesgo tienen, porque mayor cantidad de estructuras comparten, ¿sí? Cuanto más temprano se dividan, ¿sí? Menos riesgo tienen, ¿sí? Porque menos cosas van a compartir. Entonces, se van a poder dividir a tres niveles diferentes. Una es a nivel de las blastómeras. ¿Se acuerdan en el proceso de segmentación que se formaban estas células blastómeras? ¿Sí? Bien. Estas células blastómeras, ¿sí? Eran, digamos, las células por las cuales el cigoto se dividía, ¿sí? Estas blastómeras, ¿sí? Acuérdense que formaban parte de todo lo que tenía que ver con el proceso de segmentación. Al dividirse a este nivel, ¿sí? Se van a formar dos placentas, dos sacos coriónicos y dos sacos amnióticos, ¿sí? Porque se dividen muy tempranamente. Otro nivel en el cual se pueden llegar a dividir, ¿sí? Es a nivel del macizo celular interno, ¿sí? A nivel del macizo celular interno van a tener un saco coriónico, una placenta, pero dos sacos amnióticos, ¿sí? Y es el más frecuente de todos, ¿sí? Que los gemelos monocigóticos se dividan a este nivel, ¿sí? A nivel del macizo celular interno. Y por último, el más grave de todos, ¿sí? En realidad el que mayor riesgo tiene, es que se dividan a nivel del disco bilaminar. Acuérdense que el embrión bilaminar estaba formado por epiblasto y hipoblasto, ¿sí? Bien, entonces, se pueden dividir a nivel de las blastómeras, ¿sí? Como en este caso, a nivel del macizo celular interno, ¿sí? Van a tener una placenta en común, pero dos sacos amnióticos diferentes,
o que se divida, ¿sí?, a nivel del disco bilaminar y van a compartir todo, van a compartir placenta y van a compartir saco amniótico, ¿sí? Este es el más peligroso de todos, ¿sí?, el último, ¿bien? Acá tienen una imagen con las 3 posibilidades, ¿sí?, que se divida a nivel de las blastómeras, que se divida a nivel de macizo celular interno y a nivel de el disco bilaminar. Los gemelos monocigóticos, chicos, van a tener el mismo sexo y van a ser parecidos, ¿sí? En cambio, los gemelos disigóticos, el primer caso que vimos, pueden tener o no el mismo sexo, porque acuérdense que son 2 óvulos y 2 espermatozoides diferentes en el disigótico, y pueden o no ser parecidos, ¿sí? ¿Bien? Entonces, acuérdense que los disigóticos pueden o no tener el mismo sexo y pueden o no ser parecidos. En cambio, los monocigóticos, acuérdense que el gemelo monocigótico es con el mismo óvulo y el mismo espermatozoide, ¿sí? Por lo tanto, van a tener el mismo sexo y características muy, muy similares, ¿sí? Que son los gemelos Profe, idénticos, ¿sí? profe, entonces en el disigótico serían los mellizos. Exactamente, exactamente. Lo que pasa que técnicamente se llaman gemelos disigóticos, ¿sí? Pero bueno, están popularizados como mellizos, ¿sí? Ok, gracias, profe, gracias. Bien, los factores de riesgo básicamente son antecedentes familiares, ¿sí?, que ya haya habido este tipo de embarazos múltiples. La edad mayor a 30 años, ¿sí?, aumentan la posibilidad de un embarazo múltiple, y algunas etnias en particular tienen más predisposición, ¿sí?, a tener embarazos múltiples, ¿sí? Acá van a tener, por ejemplo, un embarazo de gemelos disigóticos, ¿sí?, donde van a tener 2 embriones diferentes, 2 sacos amnióticos, 2 placentas. Acá lo mismo. Acá van a tener un embarazo monocigótico, comparten la misma cavidad, ¿sí? Y también se puede dar, en algunos casos, ¿sí?, más de 2 embriones, ¿sí?, que sean trillizos, ¿sí?, cuatrillizos o incluso más también, ¿sí? En el caso de embarazos múltiples de más de 2 embriones, ¿sí?, en líneas generales está asociado a los procesos de fertilización, ¿sí?, donde es más común que se genere ese tipo de cosas. En las personas que no, digamos, que no quedan de manera natural, ¿sí?, que no están haciendo ningún tratamiento, es más o menos entre el 1 o 3% nada más, ¿sí?, de posibilidad de que sea más de 2 embriones, como ven acá, ¿sí? Bien. ¿Qué es Profe, lo en que...? ese Sí, caso serían disigóticos igual, ¿no? O sea, de como los embriones disigóticos. sí, Ah, ok. sí, en líneas generales sí, son disigóticos, exactamente. Pero se da más en los casos de fertilización, ¿sí?, donde hay mayor estimulación. En la población general es nada más que el 1% de posibilidad, ¿sí?, no es tan frecuente, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que puede pasar en este tipo de embarazos? ¿Sí? 2 patologías muy particulares, ¿sí? Una es la del feto transfundido transfusor, ¿sí? Básicamente, ¿sí?, estos embriones están interconectados, ¿sí?, por vasos sanguíneos en común, lo que va a causar un intercambio de sangre decidual, ¿sí? Es decir, la sangre pasa del embrión más pequeño, ¿sí?, al embrión que va a ser mucho más grande, ¿sí? Va a haber como una disparidad, ¿sí?, entre en el tamaño, ¿sí?, en lo que es la nutrición de estos embriones, ¿sí? Por eso se llama feto transfundido transfuso. Vamos a ver después que hay una patología, un estudio, ¿sí?, invasivo, lo vamos a ver en un ratito, por el cual se puede llegar a solucionar este inconveniente. Y por otro lado, y lo habrán sentido nombrar, lo que son los siameses, ¿sí?, los hermanos siameses. ¿Qué es lo que sucede? Se genera por un error en la división, ¿sí?, del embrión bilaminar, es decir, quedan interconectados. Estos gemelos siameses, ¿sí?, pueden estar interconectados por diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Pueden ser a nivel del tórax, a nivel del cráneo, ¿sí?
a nivel de lo que es la columna y la cadera, o a nivel de lo que tiene que ver con el ombligo, y ahí van a compartir estructuras del tubo digestivo o el hígado, ¿sí? Los más graves, si se quiere, en realidad todos son bastante complejos, pero digamos, los siameses craniópagos, ¿sí? Son bastante complejos de pensar o planear una separación, ¿sí? Porque, nada, comparten estructuras del cráneo y es bastante complejo. Acá tienen, por ejemplo, un ejemplo de siameses onfalópagos, ¿sí? A nivel de lo que es el ombligo, ¿sí? En la semana 12 de gestación. Y acá tienen otro ejemplo, ¿sí? Fíjense cómo están unidos, ¿sí? Estos hermanos, ¿sí? Estos gemelos, ¿sí? Que se denominan siameses, ¿sí? Justamente porque Profe, están unidos, ¿sí? En algún sector de su cuerpo. Sí, profe, sí, a veces solo ocurre en embarazos monocigóticos. en líneas generales sí. Perfecto. Gracias. Bien. Acuérdense que es una división a nivel del embrión bilaminar, ¿sí? Entonces se da vieron que una de las posibilidades de división era justamente el disco bilaminar, ¿sí? En los embarazos monocigóticos. Bueno, en el caso de los siameses no se dividen, ¿sí? Profe, Quedan ¿y unidos, ¿sí? en la otra patología también es en los monocigóticos? No, se puede dar en todos los que comparten placenta, ¿sí? Acuérdense que los disigóticos, en algunos casos, ¿sí? Podía llegar a compartir placenta. En líneas generales no, pero en algunos ejemplos de gemelos disigóticos pueden compartir placenta y se puede dar esto de feto transfundido, feto transfusor. O sea, sí o sí necesitan compartir placenta, ¿sí? Bien. Esperen que abro el otro power. Sí. Y sería más o menos como que un embrión se va a nutrir menos que el otro, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso se llama feto transfundido, feto transfusor, ¿sí? Hay uno que le cede más aporte sanguíneo al otro, ¿sí? Por eso te genera esa disparidad entre la nutrición de ambos embriones, ¿sí? Bueno, y llegamos por último a lo que es el diagnóstico prenatal, ¿sí? Básicamente lo que hace el diagnóstico prenatal son todos los estudios, ¿sí? Que lo que hacen es ver el estado de salud o enfermedad de los embarazos, ¿sí? De los embriones, ¿sí? Ver cómo está el embrión, tanto para controlar lo que es el estado de salud como detectar ciertas patologías de manera prenatal, ¿sí? Estos estudios, ¿sí? Los vamos a dividir en estudios no invasivos, ¿sí? O estudios invasivos, ¿sí? Los estudios no invasivos, ¿sí? Van a ser 3 muy conocidos, que son el dosaje en sangre materna, ¿sí? O el triple suero materno, ecografía y cariotipo en sangre materna, ¿sí? Y en un ratito vamos a ver los estudios invasivos que son un poco más complejos. El dosaje en sangre materna, ¿sí? Sirve para medir la edad gestacional y el riesgo de anomalías cromosómicas, ¿sí? ¿Qué cromosomopatías? Las trisomías del par 21, 13 y 18, ¿sí? Síndrome de Down, Pato y Edwards. Se indica en edad materna mayor a 35 años, acuérdense que a partir de los 35 años aumenta el riesgo, ¿sí? De padecer algún tipo de cromosomopatías, o en antecedentes de cromosomopatías anteriores, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que se hace, ¿sí? En este triple test que yo les mencionaba recién? Es medir la cantidad de ciertas sustancias, ¿sí? Que son la alfa-fetoproteína, que la produce el hígado fetal, ¿sí? La gonadotrofina coriónica humana y el estriol no conjugado, ¿sí? Si la alfa-fetoproteína y el estriol está disminuido, ¿sí? Junto con una gonadotrofina coriónica humana aumentada, sugiere que puede haber algún caso de trisomía, ¿sí? Es sugerencia, ¿sí? De algún tipo de trisomía, ¿sí? La alfa-fetoproteína, como les dije recién, es producida por el hígado fetal, ¿sí? Alcanza su pico más alto en la semana 14, va a estar disminuida en estas cromosomopatías que yo les decía, y va a estar aumentada, ¿sí? En algunos casos como malformaciones del tubo neural, ¿sí? Y malformaciones del tubo digestivo.
¿sí? No importa específicamente los nombres porque todavía no los vieron, pero básicamente en este tipo de patologías la alfa-fetoproteína suele estar aumentada. Entonces yo midiendo los niveles, ¿sí?, de estas sustancias, yo puedo pensar que el embrión puede llegar a presentar algún tipo de estas cuestiones. Después obviamente tengo que hacer estudios más completos para confirmar, ¿sí? Por otro lado, otro de los estudios no invasivos es el cariotipo en sangre materna, que se puede hacer a partir de la semana 9 de embarazo, ¿sí? Básicamente lo que se hace es evaluar, ¿sí?, estas células que tienen acá, ¿sí?, los linfocitos trofoblastos y eritroblastos, ¿sí?, obviamente a nivel del embrión, ¿sí? Para, digamos, poder observar determinadas cuestiones, ¿sí?, importantes y poder detectar algún tipo de alteración a nivel del embrión. Lo mismo, ¿sí?, se indica en, digamos, todos estos estudios, ¿sí?, se indican en pacientes mayores a 35 años, pacientes con antecedentes personal y familiar, o sea, que ya hayan tenido algún tipo de cromosomopatías en la familia, ¿sí? Pacientes con resultados de laboratorio alterados, ¿sí?, algún laboratorio que tenga que ver con estas afecciones cromosómicas, ¿sí?, o alguna ecografía que sugiera también algún tipo de afección cromosómica. Ahora en un ratito vamos a ver cómo son las ecografías, ¿sí? Bien, ahí tienen las aneuploidías más frecuentes. Bien, ¿qué es lo que, digamos, por qué es tan importante este estudio? Porque tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad para estas trisomías que les mencioné hace un ratito, ¿sí?, la del par 21, 18 y 13, ¿sí? Ayuda también a la determinación, ¿sí?, del sexo fetal, ¿sí? Y van a tener como resultado dos posibilidades, de bajo riesgo o de alto riesgo, ¿sí? Si me da de alto riesgo, tengo que hacer un estudio invasivo, esto que les decía recién, ¿sí?, hacer un estudio más completo, que vendría a ser un estudio invasivo, que en un ratito vamos a ver, para poder confirmar el diagnóstico, ¿sí? Estos estudios, chicos, esto que vimos recién es solamente para hacer una sugerencia de si el embrión tiene algún tipo de estas alteraciones, ¿sí? Después, por supuesto, que lo tengo que confirmar con un estudio más completo, ¿bien? Y llegamos, ¿sí?, a otro de los estudios no invasivos, que es el más común de todos, que es la ecografía, ¿sí? La ecografía todos la conocen, ¿sí?, utiliza ondas sonoras y es operador dependiente, ¿sí? Lo van a ver todo en lo que es el primer trimestre del embarazo, se hace por vía transvaginal, a partir del segundo y tercer trimestre por vía transabdominal, ¿sí? Puedo evaluar un montón de cosas, ¿sí?, con la ecografía. Puedo hacer, primero, obviamente, el diagnóstico del embarazo, ¿sí? O sea, puedo determinar, ¿sí?, que la mamá está embarazada, ¿sí?, que esa mujer está embarazada. Puedo observar al feto, ¿sí?, es decir, ver la cantidad, esto que les decía, ¿sí?, si es un embarazo múltiple o no. Puedo ver el latido cardíaco, ¿sí?, a partir del día 21 ya puedo observar, puedo escuchar, ¿sí?, el latido cardíaco. Puedo ver la posición y la edad fetal, ¿sí? Puedo evaluar los movimientos y el flujo sanguíneo. A su vez también puedo controlar la cantidad de líquido amniótico, sumamente importante, como les dije la semana pasada. La posición de la placenta, ¿sí?, para, por ejemplo, descartar que no haya una placenta previa. Ver si no hay un embarazo ectópico. Acuérdense que el embarazo ectópico es el que se genera fuera, ¿sí?, del útero, ¿sí?, y eso es una emergencia obstétrica, ¿sí? Los embarazos ectópicos queda, digamos, lo que hace las células de óvulos sin implantarse tempranamente en lo que es la trompa de falopio y es una emergencia, ¿sí? Hay que operarlo sí o sí. Y ver algunas malformaciones congénitas, ¿sí? ¿Qué se ve en una ecografía? Bueno, acá le armamos como un resumen, ¿sí?, hasta la semana 20, de qué es lo que yo puedo observar, ¿sí?, en este tipo de ecografías. En realidad va a tener que ver con los diferentes esbozos y estructuras que van a ir apareciendo, ¿sí?, en este embrión, ¿sí? En realidad es tener en cuenta, lo que hace el ecografista es tener en cuenta la edad gestacional, entonces ya sabe qué es lo que tiene que buscar.
¿sí? Y qué es lo que va a ver en esa ecografía, ¿sí? Igual ahora quédense tranquilos que lo vamos a ir viendo. Dentro de lo que es la 5ª y 10ª semana del desarrollo, ¿sí? Vamos a poder medir lo que es la longitud cefalocaudal del embrión, el diámetro biparietal del cráneo, ¿sí? De parietal a parietal, ¿sí? La longitud del fémur y la circunferencia abdominal, ¿sí? Del abdomen del embrión. ¿Qué es lo que hace, ¿sí? El ecografista? Es justamente, ¿sí? Volcar todos estos datos, ¿sí? En un papel, ¿sí? Vuelca todos los datos dependiendo también de la semana, ¿sí? De embarazo, ¿sí? Las semanas de embarazo teniendo en cuenta, ¿sí? La edad gestacional del embrión, ¿sí? Sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso permite hacer el seguimiento del embrión, ¿sí? A partir de lo que es la semana 11, ¿sí? Se puede hacer lo que se llama el estudio de la translucencia nucal, ¿sí? Que es una ecografía, ¿sí? Que mide el espesor del pliegue de la nuca, que es donde se suele acumular líquido, ¿sí? Y esto me puede dar un resultado presuntivo de cromosomopatías, como por ejemplo el síndrome de Down, que es el más frecuente, ¿sí? Entonces me puede dar digamos, un resultado presuntivo. Yo puedo presumir que ese embrión tiene algún tipo de cromosomopatías. Por supuesto que si esto me da positivo, tengo que hacer un estudio más específico para poder diagnosticarlo, ¿sí? En la semana 20, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es lo que se llama scan fetal, ¿sí? El scan fetal es justamente eso, un escaneado del embrión órgano por órgano, ¿sí? Yo voy a poder visualizar órgano por órgano del embrión. Y lo voy a ir volcando, ¿sí? También en un papel, y voy a ir volcando los detalles de cada órgano en particular, ¿sí? Sumamente importante, ¿sí? También ahí puedo ver algún tipo de alteración que haya en cualquier órgano, ¿sí? que esté dañado, ¿sí? Sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto puede permitir, ¿sí? Un diagnóstico temprano, ¿sí? Y una posible corrección temprana de ese defecto de algún órgano en particular, ¿sí? Bien, ahí tienen las diferentes semanas, ¿sí? Cómo se va evaluando, ¿sí? A este embrión y cómo se lo va siguiendo en el desarrollo del embarazo. Bien, eso como obligatorio, digamos, se hace, ¿sí? De manera sistemática, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que son las ecografías 3D y 4D, que si bien no son obligatorias, ¿sí? Digamos, no es que sí o sí se tienen que hacer una ecografía 3D y 4D, sino que se hace si la madre, ¿sí? Quiere tener una imagen más detallada, ¿sí? De ese embrión, ¿sí? Son ecografías sumamente lindas, ¿sí? De hecho ahora está también la 5D. Se puede evaluar al embrión en detalle, ¿sí? Le pueden ver la carita, ¿sí? Justamente en gran dimensión, ¿sí? En una tercera o cuarta dimensión, y lo pueden ver bien en detalle, ¿sí? Nada, es algo más particular de cada uno, pero no es obligatorio, pero sí se los queríamos dejar, ¿sí? Porque es algo que se suele hacer, ¿sí? Ahí tienen todas las posibilidades, ¿sí? Cómo pueden encontrar al embrión, ¿sí? Incluso después la mamá lo que hace es sacarle, digamos, imprimir, ¿sí? Se usa mucho, imprimir esa imagen y ponerla en algún llaverito o ponerla en un portarretrato y demás, ¿sí? Es súper lindo. Bien, eso en cuanto a los procedimientos no invasivos. Pero nos queda hablar de los procedimientos invasivos, ¿sí? Estos procedimientos invasivos, ¿sí? Se van a indicar en embarazadas con edad mayor a 35 años, con progenitores con antecedentes de defectos cromosómicos o antecedentes de hijos previos, ¿sí? Afectados, historias de abortos recurrentes. ¿Por qué? Acuérdense que la mitad de los abortos espontáneos se da por algún tipo de cromosomopatía, ¿sí? Entonces, si esa mujer tiene historias de abortos recurrentes, hay que ver, ¿sí? Qué es lo que puede llegar a pasar en un próximo embarazo, ¿sí? Si tiene algún tipo de cromosomopatía o no. En enfermedades genéticas en la familia, en sospecha ecográfica de defectos anatómicos o cromosómicos, como vimos recién, y en polidramnios, ¿sí? Donde hay un exceso de líquido amniótico.
Los riesgos de los procedimientos invasivos son un montón, ¿sí? Desde pérdida del embarazo hasta infección, sangrado, ¿sí? Justamente porque los procedimientos invasivos, justamente la invasión, ¿sí? De todas esas estructuras, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Uno de los estudios, ¿sí? Es el estudio de la biopsia de las vellosidades coriónicas, ¿sí? Lo que se hace es tomar una muestra, ¿sí? De células citotrofoblásticas, ¿sí? Para poder evaluar, ¿sí? Esto piensen que se hace en la semana 8, entonces permite tomar decisiones tempranas, ¿sí? En caso de algún tipo de anomalía, ¿sí? Se puede hacer por vía transabdominal o por vía transcervical, ¿sí? Lo que se hace, ¿sí? Es ver, ¿sí? A través de un escáner, ¿sí? A través de un ecógrafo, se visualiza el procedimiento, se ingresa un catéter, ¿sí? Con una aguja para obtener la muestra de las vellosidades. Fíjense lo peligroso, ¿sí? Que puede ser esto, ¿sí? Por eso, digamos, estos estudios invasivos se da en estas cuestiones en particular, ¿sí? No es que se hace de rutina, se hace porque hay que determinar algún tipo de patología en el embrión, ¿sí? Por otro lado, y algo muy parecido a lo que vimos recién, es la amniocentesis. La amniocentesis es el procedimiento invasivo más utilizado en el mundo. Se obtiene una pequeña muestra de líquido amniótico, ¿sí? Más o menos entre 20 y 30 mililitros, ¿sí? De líquido amniótico. Se ingresa por vía transabdominal una aguja, ¿sí? Y se extrae un pedacito, un poquito en realidad, de líquido amniótico. También se hace con ecografía guiada para guiar todo el tiempo el procedimiento. Y puedo ver las sustancias, ¿sí? Presentes en este líquido o células. Acuérdense que el líquido amniótico también, además de tener sustancias en particular, tenía células descamadas del feto, ¿sí? Entonces me permite ver un montón de células, ¿sí? Para hacer un diagnóstico temprano, ¿sí? Sobre todo descartar algún tipo de cromosomopatías, ¿sí? Bien. Por otro lado, sí, también bastante invasivo, la cordocentesis, ¿sí? Que justamente, como el nombre lo indica, es la inserción de una aguja fina en el interior del cordón umbilical, ¿sí? Se extrae un poquito de sangre fetal, ¿sí? Se puede hacer a partir de la semana 20 de gestación y se utiliza para hacer diagnóstico, ¿sí? O para hacer tratamiento de alguna patología, como por ejemplo la toxoplasmosis, ¿sí? Bien, eso a través del cordón umbilical, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Tenemos lo que es la fetoscopía, ¿sí? La fetoscopía lo que se hace es ingresar un endoscopio a través de una pequeña inserción en la pared abdominal y poder visualizar al feto, ¿sí? En tiempo real, ¿sí? Una de las, digamos, de las indicaciones, ¿sí? de esta fetoscopía, ¿sí? Es para justamente solucionar, ¿sí? Esto que les decía del síndrome feto transfundido transfusor. Lo que se hace es como se mete un endoscopio y se puede visualizar bien, ¿sí? Digamos, estos vasos, y se puede visualizar al embrión, lo que se hace es eliminar los vasos que están interconectados para solucionar este síndrome feto transfundido transfusor, ¿sí? Como una de las indicaciones para la fetoscopía. Y por último, ¿sí? Lo más novedoso de todos, ¿sí? Que ya por suerte hace varios años que se realiza, es la cirugía fetal abierta. La cirugía fetal abierta es para, digamos, solucionar, ¿sí? Defectos del tubo neural o malformaciones cardíacas en líneas generales. Se hace entre la semana 18 y 30, y lo que se hace es exponer el útero, como ven acá, para tener al feto más cerca, ¿sí? Y poder operarlo intraútero, ¿sí? ¿Qué evito con esto? Que haya mayores complicaciones, ¿sí? Que haya mayores complicaciones de esas patologías, ¿sí? Esos defectos ya los vamos a ver, pero la cirugía fetal abierta surge como algo muy novedoso y que ayuda mucho a reducir las complicaciones que generan, ¿sí? Este tipo de malformaciones, ¿sí? Que pueden llegar a ser tan graves, ¿sí? Es como lo más novedoso de todos. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Les dije que la clase de embarazos múltiples y diagnóstico prenatal iba a ser más llevadera,
¿sí? Nada, dos temas sumamente importantes y sumamente interesantes. Bien, con esto terminamos todo lo que es primerera, ¿sí? Ya de acá nos volvemos a ver el día del parcial, ¿sí? Cualquier duda o consulta que tengan estos días, sí, tienen el campus a disposición para poder hacer las consultas que necesiten, y si no, los veo directamente en el parcial, ¿sí? Profe, una consulta. Nosotros tendríamos que rendir el martes el oral, pero como es feriado, ¿rendiríamos el 21 o eso lo A van a partir avisar? del miércoles, claro, lunes y martes es feriado. Van a rendir a Claro. partir del miércoles. La distribución de orales y los horarios van a salir publicados por el Ah, campus, ok. ¿sí? Ok, Tienen que ok. estar atentos a eso, exacto. Gracias. No, por favor. Profe, ¿tiene Bien. alguna bibliografía que pueda indicar? Porque, por ejemplo, para estudiar mejor la especiación de las membranas A ver, los libros sugeridos por la membranas cátedra, fatales, porque así yo tengo, ¿sabes? Estudiando para el Langman de 13ª edición, eso es muy sencillo. exactamente. El Lachman, a ver, los dos libros de cátedra son el Lachman, ¿sí? Y el Arteaga, Embriología de Arteaga, ¿sí? Que a mi gusto es un poco más completo, ¿sí? Porque explica mucho más, ¿sí? Que a veces el Lachman, que se queda como un poco corto en algunos temas. Lo que tiene el Lachman es que tiene unos dibujos espectaculares, ¿sí? Yo les sugiero que usen los dos, ¿sí? Que no usen uno solo, ¿sí? Porque digamos, el Lachman en algunos temas pasa eso, ¿sí? Que por ahí es muy cortito y como que se quedan cortos en algunos temas. Van a tener entonces el Arteaga y el Lachman, tienen que leer sí o sí de los dos, y después tienen libros de sugerencias, ¿sí? Como el Carson, el Moore, ¿sí? Eso está todo publicado en lo que es la bibliografía, ¿sí? En el programa. Gracias. ¿Bien? Profe, Sí. próxima semana no tenemos clase No, próxima semana no, de ya repaso. les queda libre para... No, por eso les hice el repaso de placenta hoy. Ok, gracias. No, por favor. Igualmente, cualquier duda que surja en estos días, a medida que van leyendo, pueden consultar por el campus, ¿sí? No hay problema. ¿Bien? Bien. Bueno, buena semana para todos, ¿sí? Suerte en el parcial, ¿sí? Los veo en unos días en el oral, ¿sí? Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. profe. Buena. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego.